Continuamos con el tema de dilatación térmica, específicamente los ejemplos del libro. Como un formulario que les puede servir, pueden ustedes colectar las fórmulas tanto para la dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. Noten que todas son fórmulas muy parecidas entre sí. Por ejemplo, la forma general de la dilatación es delta L o el incremento en la longitud. Es alfa, el coeficiente de dilatación del material en correspondencia, hierro, vidrio, mercurio, etcétera, etcétera, multiplicado por la longitud inicial del material, o sea, la longitud que tenía el material en la temperatura inicial del problema, y multiplicado por la variación de temperatura. Varió 10 grados, varió 20 grados, etcétera, etcétera. Entonces, de esta fórmula, que aquí estoy identificando con el número 1, haciendo algunos despejes algebraicos, ustedes pueden sacar esta segunda fórmula. La longitud final del material, ya después de aumentar la temperatura y ésta se dilate, aunque podría ser también una disminución y que ésta se contraiga, pero bueno, normalmente es una dilatación. Es la longitud inicial por 1 más alfa delta t. Las fórmulas de la dilatación superficial son sumamente parecidas. A ver, noten cómo aquí nada más cambiamos la delta L por delta A. eh, eh, Cambio en el área. Siempre que vean delta, véanlo como un cambio. Cambio en el área es igual a 2. Esto es lo nuevo. Se le agrega un 2 porque es una superficie tiene dos dimensiones. Alfa 0 delta t igualito a este, nada más cambiando la longitud inicial por área inicial. Y para el área final es análogo al de longitud final, simplemente junto al alfa agregando un 2. Dilatación volumétrica es lo mismo, solo que en vez de un 2 tenemos un 3 porque tiene 3 dimensiones. Y en volumen final, junto al alfa, un 3. O sea, con que ustedes aprendan esta, la superficial y la volumétrica son análogas a la misma. Entonces ya tenemos identificadas las fórmulas. Continuamos con los ejemplos, muchachos. El ejemplo 1 presenta una placa de latón que tiene una perforación en medio, en la que se quiere introducir un cilindro de hierro. El problema está en que el cilindro de hierro es ligeramente más ancho que el agujero y pues ni a golpes lo vas a meter. Ahora bien, te preguntan a qué temperatura habría que calentar simultáneamente ambos materiales para que el cilindro ya pueda penetrar en el agujero del latón. La clave para que este problema sea posible está en el coeficiente de dilatación de los materiales. Noten que el coeficiente de dilatación del hierro es ligeramente menor que el coeficiente de dilatación del latón. ¿Qué quiere decir? Que calentándolos a la vez, el latón va a tender a expandirse más o a dilatarse más que el hierro, por lo cual va a llegar un punto en que el agujero sí se preste para que el cilindro del hierro penetre. Nuestro objetivo ahorita es hallar la temperatura en la que va a suceder eso. Hallar la temperatura en la que el diámetro del cilindro de hierro va a ser igual al diámetro del cilindro de la placa del átomo. Bien, eh, el problema les da radios. ¿Okay? Y tal vez ustedes se pregunten qué o por qué o cómo es posible si aquí nos están dando una superficie o este objeto tiene forma superficial y este objeto tiene forma volumétrica. No debería utilizar fórmulas superficiales y volumétricas de dilataciones. Bueno, parte de nuestro trabajo es representar los problemas de la manera más sencilla posible, así va a ser más fácil resolverlos. Y dado que aquí solo estamos trabajando con una dimensión, y aquí solo estamos trabajando con una dimensión, son los diámetros respectivos, pues al usar una dimensión podemos utilizar las fórmulas donde solo entra una dimensión, que en este caso es la dilatación lineal. Por eso vamos a enfocarnos en dilatación lineal únicamente. Ok, sacan los radios, lo convierten ustedes en diámetros. Ya tenemos los diámetros sucesivos del latón latón y del hierro de punto 6. Okay. Y vamos a partir de lo que queremos llegar. Queremos lograr que
la longitud final del latón sea igual a la longitud final del hierro, y aquí lo expresamos de esta forma, longitud final del latón igual al hierro, y de aquí vamos a empezar a hacer un desarrollo algebraico, del cual nos permita sacar la temperatura final. Ok, entonces, noten que aquí con la fórmula 2 tenemos la longitud final. Entonces vamos a sustituir la longitud final por su desarrollo en el siguiente paso. Obviamente tenemos de un lado los índices que corresponden al latón, longitud inicial latón, alfa, latón, perdón, hierro, y del otro lado tenemos el latón. Ok, ahora de aquí vamos a desarrollar delta T. Recuerden que delta T es la diferencia de temperaturas final menos inicial. Ya la tenemos. Hacemos lo mismo abajo. Y ya de acá tenemos la variable que queremos hallar, la temperatura final. Seguimos con el desarrollo algebraico. Vamos a ir multiplicando hasta que ya lleguemos a estar sin paréntesis. ¿Okay? Ustedes siguen y van a llegar a este punto. En este punto ya tenemos todo desarrollado lo mayor posible. Ahora lo que nos interesa es sacar la variable que estamos buscando, que es tf, y aislarla del lado izquierdo de la igualdad. ¿Okay? Simplemente van pasando en todos los tf de un lado. Aquí ya lo tenemos los tfs de un lado de la igualdad y todo lo que no tiene el tf del otro lado. Ahora simplemente vamos a ir despejando para dejar el tf solito. Para hacerlo rápidamente, aquí simplemente factoricé los tf y aquí de una vez empecé a factorizar todo. Noten cómo ti aquí es lo factorizamos aquí también. Ok, y finalmente el tf ya queda solito del lado de la igualdad y nos permite hallar el resultado. Ojo que en el libro, pues en vez de hacer el desarrollo algebraico, el autor del libro prefirió reemplazar los valores de las variables por sus valores numéricos y empezar a hacer los cálculos. Y aunque esto es posible, y matemáticamente está bien, siempre y cuando no omitas muchos decimales, va a requerir más trabajo de su parte multiplicando, dividiendo y sumando y restando. Lo que se presta a hacer más errores. Así que por ello, en el caso de un servidor, preferí mostrarles el problema de buscando desarrollar la fórmula y reducirla al máximo. Por ejemplo, aquí vemos que esta parte o este término es igual a este, así que podemos reducir todavía más. ¿Okay? Hacemos la división, esto cancela con esto para el término TI, sin embargo se permanece para la resta de las longitudes iniciales. ¿Okay? Por eso nos queda la fórmula así. Esta es la fórmula ya reducida al mínimo. Y es la fórmula en la que vamos a sustituir los valores. Aquí simplemente sustituyen TI, pues vale 30. Ponen aquí. Y las longitudes las sustituyen. Sustituyen esto. Esperan las operaciones con la calculadora y les va a dar este mismo resultado que está en el libro. Bien. Creo que este es el problema más difícil de los ejemplos. El ejemplo 2 se ve todavía mucho más fácil. Este nos presenta el marco de una ventana. No nos dice de qué material es. Y cuando no les dice eso, se entiende que no nos va a interesar cómo la temperatura lo afecta. El marco tiene 57 por 57 centímetros. Ahora bien, nos dice que tenemos que colocar en este marco una placa de vidrio. Nos preguntan, bueno, ¿de qué tamaño va a ser esa placa de vidrio? Bien, ¿qué datos sabemos para plantear el problema matemáticamente? Sabemos que la ventana va a estar expuesta a una temperatura inicial de 5 grados Celsius y una final de 31 grados. Ok, como la ventana no estamos considerando que se dilate o se contraiga, el área final o el área más grande a la que puede estar esta placa de vidrio va a ser de 57 por 57. Ustedes si lo multiplican con su calculadora nos va a dar 3249. Ahora, nuestra placa de vidrio, el tamaño máximo que puede tener es eso, 57 por 57. Y ese se va a suponer que es el tamaño que va a tener a los 31 grados. Esa va a ser el área final. Ahora, cuando la temperatura se contraiga, obviamente la placa de vidrio se va a hacer un poco más pequeña
y nos piden hallar pues el área que va a tener cuando la temperatura sean 5 grados. Bien, ustedes checan en sus tablas de coeficientes de dilatación, la dilatación del vidrio, pues aquí tienen el valor, 0.3 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y si revisan las fórmulas, no hay una fórmula que nos diga directamente área inicial. Pero pues sí tenemos esta fórmula de área final donde está la variable área inicial. Simplemente ustedes agarran la fórmula, despejan de esta el área inicial y sustituyen los valores que el problema les da. Operan con su calculadora y les va a dar este resultado en unidades cuadráticas. Ojo, tal vez se pregunten por qué si en todos los problemas de la materia anteriores se nos ha dicho que usemos metros cuadrados porque es la unidad estándar. De repente aquí empezaron a usar centímetros cuadrados. O tal vez ustedes vean en algunos ejemplos en el libro o en internet que usan milímetros, en pulgadas, vaya, ya no se adhieren a los metros. ¿Por qué? Bueno, la razón que se puede hacer esto en este tipo de problemas de dilatación es que no hay ninguna otra variable que utilice metros. Por lo tanto, el resultado va a permanecer bien utilizando la unidad que tú utilices. Ojo, en este tipo de problemas se puede. Si ustedes intentan hacer esto en un ejercicio que utilice o problemas de fuerza, pues les va a quedar mal. Así que para facilitar las cosas, pues dejamos las unidades tal cual. Bien, ya saliendo del paréntesis, les da estas unidades cuadráticas, pero como nos piden no el área, sino el tamaño o las dimensiones laterales de la placa de vídeo, pues simplemente agarran esto, le sacan la raíz cuadrada y nos va a dar el tamaño de un lado. Ok, 56.99 es la respuesta a estos ejercicios. Pueden ustedes checarlo en el libro y de tarea les va a quedar hacer la actividad 10 de la página 144 que trata del tema de dilatación lineal. Estoy adjuntando en el correo que les envío las respuestas para que ustedes verifiquen que les queden bien los problemas. De una vez, estudiense el tema siguiente que va a ser leyes de los gases y leyes de la termodinámica en las páginas 125 y 136. Sáltense directamente a esas páginas para estudiar, por favor. No tanto los problemas, de hecho son muy pocos los problemas que tienen que ver con este ejercicio, pero estudien más bien la teoría. Háganse, bueno, sí, háganse los problemas, son un poquitos, de la actividad 15, la página 136. Y, ojo, les había comentado que el proyecto de la unidad era hacer un horno solar, pero pues dado que hay lluvias programadas toda la semana, que durante la siguiente semana pues no van a poder nunca probar su horno solar. Así que en vez del proyecto horno solar van a tener otro examen en línea, basado en el libro de los temas que ya estudiamos. Y aquí los tienen, así que repásenlos bien, por favor. Para tener acceso a este examen en línea que va a ser el jueves 11 de junio de 9 de la mañana a 9 de la noche, envíeme por favor al correo electrónico las actividades resueltas 3, 10 y 15. Ahora, es todo, con eso ya tienen ustedes su derecho a hacer el examen. Ahora, si quieren ensayar un poquito más, les recomiendo que practiquen también haciendo la actividad 14, que este es como un recordatorio de lo visto. En específico, las páginas 122 y 123. No tienen que mostrar entregadas estas actividades, ya que es un recordatorio para ustedes. Quién sabe, tal vez saque algo de esto para el examen. Bueno, esto es todo, muchachos. Pueden escribirme al correo electrónico